Durante esta primera parte del año hemos asistido a una moderación en los datos macroeconómicos europeos, una desaceleración de la fuerte dinámica que habían llevado sobre todo en la segunda parte del año pasado, pero que no es un cambio en su tendencia de crecimiento, es una pausa que no pone fin a la fase expansiva, sino que lo que hace es mostrarse consistente con el Producto Interior Bruto entre un 2,3% en línea con las últimas estimaciones del Banco Central Europeo. Nos parece interesante señalar que el último indicador adelantado de actividad publicado en la zona euro, el PMI compuesto, ha roto su tendencia a la baja, apoyado además en el sector servicios, con lo importante que esto resulta en una economía desarrollada. El sentimiento económico, compuesto por 5 indicadores de confianza que aglutina la industria, la construcción, servicios, comercio minorista y consumidores, está en unos niveles bastante alejados de la zona de 100 que se asocian con estancamiento o recesión. Todo esto nos lleva a seguir manteniendo las previsiones de beneficio para las compañías del Stock 600 en torno al 9%. La economía americana, por su parte, continúa muy fuerte con unos sólidos datos de empleo y con una inflación en línea con el objetivo del 2%, lo que justifica de este modo que la Reserva Federal se haya mostrado más agresiva en sus previsiones de subida de tipos para los próximos trimestres. Aún así, esto es una normalización moderada y gradual. El Banco Central Europeo anunciaba el fin del programa de compra de activos para diciembre. En cuanto a una subida de tipos de interés, pues teniendo en cuenta el trasfondo estructural de baja inflación subyacente, que se encuentra muy lejos de los objetivos del 2%, y en la medida en la que se vaya manteniendo el actual escenario económico, es probable que tengamos que esperar hasta bien avanzado 2019 para que se produzca la primera subida. Entonces, si el panorama macro y microeconómico es favorable para los mercados de renta variable, ¿qué está ocurriendo para que las bolsas sean incapaces de romper al alza el rango en el que se mueven desde hace como un año y medio aproximadamente? Por ejemplo, en el caso del Stock 600. Vamos a ir viendo por partes los riesgos. El petróleo nos dará un respiro. El incremento de la oferta tras la última reunión de la OPEP compensa la menor oferta de Irán y Venezuela y equilibra los inventarios de petróleo. Italia en cualquier momento volverá a hablar de más gasto y de la obligación de Europa de ser más flexibles, y con eso retornarán los nervios y la presión sobre el sector bancario. Para Alemania, la tensión provocada por la crisis de la inmigración no esperamos que llegue a tal nivel que sea capaz de romper la coalición de gobierno. Eso sí, serán necesarias concesiones por parte de Merkel. Ya ven, a Europa, su política y sus políticos le llevan a una incertidumbre que al final se traduce en un repliegue de la inversión, aún esperar y ver. Los efectos de un posible cambio regulatorio sobre el sector tecnológico son para nosotros también una fuente importante de preocupación. Y como no podía ser de otra manera, el actor principal, el proteccionismo, cuyo impacto resulta imposible de cuantificar, sobre todo para sectores tan relevantes en Europa como son autos y materias primas. Yo no sé si estamos en el punto álgido de la tensión comercial y la escalada de declaraciones y amenazas puede estar próxima a su fin o aún nos queda mucho por ver. Tal vez es demasiado aventurar, pero pensemos que China se ha mostrado dispuesta a reducir su superávit comercial con Estados Unidos de manera significativa en los próximos años y además a dar entrada a compañías americanas dentro de sus propias empresas. Creo que eso puede ser un primer paso del que sabemos más en próximas fechas, que podría aliviar las tensiones de cara al verano entre estos dos adversarios. Por otro lado, también esta estrategia unilateral y agresiva de Trump, también en los temas comerciales con la Unión Europea, está provocando un serio deterioro de la confianza entre ambos, que son históricos socios geoestratégicos y aliados militares. Limar asperezas no va a ser fácil. En principio creemos que nada que no pueda solucionarse con voluntad negociadora. Por ahora el conflicto se ha centrado más en el plano retórico, más que las medidas realmente implementadas, y creemos que por el bien de todas las partes implicadas, por el bien de la inversión, del crecimiento y sin duda de los consumidores, se irán llegando a acuerdos. Técnicamente nada ha cambiado. El amplio rango lateral consolidativo sigue vigente, en base a la proximidad de las zonas de soporte en algunos índices, y al ya comentado contexto macroeconómico hemos decidido incrementar nuestro nivel de exposición. Pensamos que dado el actual nivel de pesimismo, cualquier noticia positiva relativa a los factores de riesgo que hemos comentado
sería acogida de forma muy alcista por los mercados. Los niveles de soporte en vigilancia son los mínimos marcados en marzo, son los niveles que separan el límite entre la actual fase de consolidación o una corrección más profunda. Yo creo que nos encontramos en un momento en el que resulta necesario volver a retomar la confianza en la continuidad de la expansión económica. La economía puede seguir creciendo porque los fundamentos globales continúan siendo sólidos. Y tal vez sean los resultados empresariales del segundo trimestre, elemento por otro lado primordial de las subidas de las bolsas, los que colaboren en esta recuperación de la confianza.